Hola, mi nombre es Juan Manuel y hoy vamos a ver algunos conceptos de análisis exploratorio de datos implementados a través de R. La idea es, por un lado, conocer algunas herramientas que nos van a permitir entender nuestros datos cuando vayamos a encarar un proceso de descubrimiento de conocimiento, y por el otro lado, avanzar y empezar a familiarizarnos con una herramienta de análisis estadístico como es el lenguaje de programación R. Bueno, R es un lenguaje de programación relativamente, es estable, tiene alrededor de 25 años y tiene un fuerte enfoque al análisis estadístico. Es muy utilizado en la comunidad de investigación, eh, eh, sobre todo en estadística y en análisis cuantitativo de datos. R es un software libre y es uno de los más utilizados. Creo que en los últimos años probablemente Python, de la mano de las librerías scikit-learn, lo haya sobrepasado un poco, pero sirve y sigue siendo de interés para la comunidad científica. Se distribuye bajo licencia GNU y está disponible en todos los sistemas operativos. Nosotros lo vamos a utilizar a través de un IDE que se llama RStudio, o RServer Web, que también es muy parecido. Bueno, sobre un breve repaso sobre algunas nociones respecto a los datos. Como sabemos, un dataset o una base de datos, como veníamos llamándole hasta ahora, consiste en una representación de un conjunto de hechos o individuos y que son explicados a través de un conjunto de características. Estas características van a ser nuestros atributos o nuestras columnas. Para describir un dataset se analizan esas columnas o esas características y cuáles son las relaciones entre ellas. Las variables pueden ser, a grandes rasgos, claramente, de dos tipos. Por un lado pueden ser cualitativas o discretas. Estas son variables de tipo etiqueta, les decimos en programación, por ejemplo los colores, o de tipo cuantitativas continuas, ¿sí? Por ejemplo los números reales. Es importante a priori conocer los tipos de datos porque el tipo de dato de alguna manera me va a permitir decidir qué análisis puedo hacer sobre ese dato. ¿Con qué enfoque vamos a estudiar los datos? Bueno, los vamos a estudiar con un enfoque basado en el análisis de datos exploratorio, que básicamente la idea es entender o identificar las principales características de un set de datos, de un dataset, a partir de un conjunto reducido de gráficos y valores, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estudiar nuestros datos a partir de métricas o medidas cuantitativas, ¿sí? Por ejemplo, las medidas de centralidad, de dispersión, y a través de visualizaciones de datos, es decir, a través de gráficos. Bien, nosotros vamos a ir a lo largo de esta presentación mostrando cómo se implementan algunas medidas de análisis estadístico y eh, las vamos a ir mostrando implementadas en el lenguaje de programación R. Obviamente sobre un dataset en particular, que en este caso es Iris. Iris es uno de los datasets más conocidos, sobre todo cuando estamos introduciendo la ciencia de datos, que consiste básicamente en 150 instancias o filas de distintas flores de la planta iris, que tiene tres variedades: setosa, versicolor y virgínica. Ahí podemos ver nuestros primeros comandos en R. Cuando yo pongo data iris, lo que va a hacer R es cargar el dataset iris en memoria, ¿sí? Iris ya es un dataset que viene en el core de R. Y fíjense que iris va a pasar a ser una variable de tipo data frame, ¿sí? Que luego yo, por ejemplo, con la función names, lo que puedo ver es cuál es el nombre de cada una de las columnas de iris. ¿Sí? Ahí vemos que el nombre de las columnas o atributos de iris son, por ejemplo, sepal length, sepal width, petal length, petal width y especies. Si yo, por ejemplo, le aplico la función pie a un table del atributo especies, lo que voy a obtener es un gráfico de torta, ¿sí? Vamos a repasar un poco
esta instrucción table lo que me va a dar es una tabla en la cual para cada uno de los valores distintos de especies me va a contar la cantidad de instancias. Entonces yo voy a tener una tabla que va a tener 3 filas y 2 columnas. Una fila por cada especie y una segunda columna con una fila con la cantidad de instancias por cada especie. Como vemos en el gráfico, luego le aplico la función pie, ¿sí? Y genero un gráfico de torta sobre esa tabla. Como vemos, la cantidad de instancias de setosa, versicolor y virgínica es muy similar, ¿sí? En realidad, y ya les cuento, se lo cuento desde antes, cada una de las variedades tiene 50 instancias. Fíjense que esto se ve en la proporción del gráfico. ¿Qué es lo que vamos a tener que empezar haciendo cuando empecemos a trabajar en un dataset? Claramente cargar esos datos, ¿sí? Iris, como les mostré antes, ya está cargado en memoria, un dataset muy conocido que viene, que ya viene incluido en el lenguaje de programación. Pero nosotros vamos a trabajar con otros tipos de datos. En este caso, yo puedo cargarlo de manera gráfica o por código, ¿sí? De manera gráfica van a ver que está la sección de environment en el RStudio o en RServer que está arriba a la derecha, ¿sí? Yo puedo poner import dataset from Excel, CSV o lo que fuere, y me va a levantar el dataset. Yo voy a tener que elegir algunas cuestiones de configuración y luego lo voy a tener cargado en memoria con el nombre de variable que yo haya elegido. En cambio, si lo voy a hacer por código, podría usar readr, por ejemplo. Esta librería es muy potente, ¿sí? Lo que yo hago es, le digo, bueno, readr tiene un método, una función que es readCSV, que yo le digo dónde está el dataset y me lo carga, ¿sí? Esta es la variable, perdón, el símbolo de asignación. Lo que estoy diciendo acá es que este dataset que encuentro en este lugar lo cargo en la variable iris, lo asigno a la variable iris. Y acá está comentado el código, esto es la forma de comentarlo, ¿sí? Otro comando que se ve acá es getwd, que lo que me va a dar es el directorio donde está parado R en ese momento. Los datasets siempre serán contenidos, la mayoría de las veces, en un tipo de dato que es el data frame, que es el tipo de datos más conocido en R. Bueno, ¿qué características tiene un data frame? Un data frame es como si fuera una matriz, a diferencia de la matriz, de las matrices, los tipos de datos de las diferentes columnas o diferentes variables pueden ser diferentes, ¿sí? Pueden ser heterogéneas. Fíjense si yo cargué mi data frame iris, ¿sí? Con la función str. Esta es una función de resumen. Fíjense toda la información que me da. Esto un poco se los actualicé, se los anticipé, ¿sí? Tiene 150 observaciones de 5 variables distintas. Acá les define cuáles son las variables, el tipo de datos, fíjense, son 4 numéricas de tipo real. Acá muestra los primeros 8 o 10 valores. Y la especie de tipo factor o de tipo cualitativo, y tiene tres valores distintos: setosa, versicolor, y el tercero sale cortado, pero era virgínica, ¿sí? Es el tipo de dato más utilizado y vamos a poder cargar dataset de diferentes archivos o vamos a poder crear data frames a partir de listas o de arrays. Ya vamos a estar trabajando con esto. Bueno, ¿cómo se manipula un data frame? Fíjense, podemos acceder por atributo o por columna, ¿sí? Acá lo que le estamos diciendo es dame los primeros 5 valores, del 1 al 5, de la variable sepalLength, ¿sí? De la columna sepalLength, y me los va a dar. Acá lo que le estoy diciendo, por ejemplo, es dame, ¿sí? De las columnas, de la columna 1, ¿sí? Ya no lo llamo por el nombre, sino que lo llamo por la posición, los primeros 5 valores. Evidentemente la columna 1 es sepalLength, fíjense que los valores se repiten. Luego podemos acceder por instancia o por fila, ¿sí? Para el procedimiento es parecido al anterior. Fíjense que lo estamos manejando como si fuera una matriz. Acá le digo, bueno, dame de alguna manera la fila 3 de las columnas 1 a 3, y eso va a estar haciendo. O otra forma interesante es, dame la fila 2
de todas las columnas menos la 4 y la 5. Entonces me va a dar, es otra forma de decirle que me dé la 1 a la 3. Esto es bastante poderoso de R y de los data frame. Yo puedo tomar un conjunto de instancias o columnas que cumplen con determinada condición. En este caso, yo le estoy pidiendo, ¿sí?, las columnas 3 y 4 de las filas para las cuales iris especies es igual a cetosa y iris sepal length es mayor a 5.2. ¿Sí? Esto está muy interesante. Ahora bien, si queremos actualizar un data frame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para cargar nuevas filas en un data frame, lo que tenemos que hacer es crear un data frame nuevo con esas nuevas filas y luego aplicarle un rbind, y lo que va a hacer es, R es de row, ¿sí?, de fila, de instancia, lo que va a hacer es juntar el data frame original con las nuevas filas. Fíjense que la única restricción de este nuevo data frame para que se pueda juntar con el anterior es que tenga los mismos atributos y del mismo tipo de datos. Otra forma de cómo podemos modificar una instancia, bueno, lo que vamos a ir haciendo es ir pisando los valores anteriores. Fíjense, yo acá le digo, para iris, para la fila 1 y las columnas de la 1 a la 4, le asigno estos nuevos valores, ¿sí? Los voy a ir pisando los anteriores. Y de la misma manera acá, fíjense, lo que estoy haciendo también es pisando. Por ejemplo, yo podría decir, carga en las filas que tenés el valor de especie cetosa y las columnas 1 a 4, carga esos mismos valores multiplicados por 5. Lo que va a hacer es reemplazar los anteriores por la multiplicación por 5 de los nuevos. Y para eliminar un conjunto de instancias o de columnas, lo que vamos a hacer nuevamente es asignar al data frame iris un data frame modificado. Yo acá lo que le digo es, a iris le voy a asignar iris con todas las mismas características, menos las filas que van de la 1 a la 5. Es decir, estoy borrando las primeras 5 instancias. Cuando yo acá pongo una coma y no pongo nada en el lugar de las columnas, estoy diciendo que tome todas. Bien, entonces ahora avancemos sobre el análisis exploratorio de datos. Decíamos que para escribir un dataset necesitábamos analizar sus variables, las variables y sus relaciones entre ellas. Pero de cada variable, lo que nos interesa saber cuál es vamos a analizar medidas de posición, de dispersión y de forma, ¿sí? Nos interesa la distribución de la variable, ¿sí? Esta distribución de la variable está determinada por los valores que toma y la frecuencia con que toma esos valores, ¿sí? Esto es un poco un repaso de algunas cuestiones que ya seguramente abordaron en estadística. Bueno, como les conté antes, con STR yo podría ver cuáles son los tipos de datos que tiene ese data frame. Hay otra función o método muy conocido, muy interesante, que es view, ¿sí? View con mayúscula, que me va a permitir ver todo el data frame, se va a abrir como una pestaña nueva y me va a dejar ver todos los valores. O esta es muy interesante, summary del data frame, que me va a decir para cada una de las columnas cuál es el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo, ¿sí? Este en el caso de valores cuantitativos. En el caso de valores cualitativos, lo que me va a decir es la cantidad de etiquetas distintas y la cantidad de observaciones por cada etiqueta. Bien, esto es un poco lo que veníamos planteando, que vamos a estudiar las distribuciones de las variables y medidas de posición, es decir, de tendencia central, a través de métricas y gráficos, de dispersión también, boxplot, de scatterplot, ya lo vamos a ir abordando, y vamos a analizar la forma de las variables que está dada por los valores que toma y la frecuencia con que toma esos valores son los que van a generar la forma de la variable, hablando mal y pronto. También, además de, estos son análisis univariados, es decir, por cada variable, y luego lo que vamos a abordar también son análisis de relación entre variables, ¿sí? Con medidas y gráficos de asociación. Bueno, medidas de posición, probablemente no sea necesario que las explique, qué es una medida aritmética, una moda, una mediana, ¿sí?
pero vamos a ir mostrando cómo se implementan en R. Para la media aritmética, ¿sí? Acá está la función min. Yo puedo decir la media de una variable que sepa el length en este caso y me va a devolver la media. O después podría también calcular la media truncada que va a eliminar outlier, o en realidad va a eliminar los extremos que nosotros le indiquemos. Y en este caso va a eliminar el 5% de los valores que estén sobre los dos extremos de la distribución, ¿sí? Hacia el inicio y hacia el final. Fíjense que varía levemente la media, eliminando el 5% de los valores que están hacia la izquierda y los que están hacia la derecha de la distribución. En cuanto a las medidas cuantitativas, bueno, seguimos la mediana y la moda. Median para calcular la mediana. La moda, fíjense que hasta ahora vimos funciones que estaban precargadas o predefinidas en el lenguaje de programación. La moda no está definida, pero que tiene otra de las cuestiones interesantes que tiene R es que tiene una comunidad muy activa que va generando muchísimas librerías o paquetes que nosotros vamos a poder utilizar. Lo que vamos a hacer es instalar esta librería modeest y luego esta librería tiene una función que es mfb que me va a calcular la moda, ¿sí? Bien, esto otra cuestión que es interesante, yo podría aplicar las medidas de posición agrupando los valores de acuerdo a determinado comportamiento. Yo acá lo que podría decir con el aggregate es, quiero calcular de petal length en función de las especies la función mediana. Entonces lo que va a hacer va a agrupar las especies de acuerdo a los distintos tipos de variedad y va a calcular la mediana por cada una de esas variedades. ¿Sí? Hasta ahí para variables cuantitativas. Para variables discretas yo podría, por ejemplo, hacer un gráfico de torta, ¿sí? Acá están las instrucciones. La instrucción muy interesante, muy importante, ¿sí? Cuando empecemos a trabajar con gráficos, tener en cuenta y definir y ser prolijos con los títulos, los nombres de los ejes, las escalas. Eso es muy importante cuando trabajamos de forma profesional y también va a ser importante en el marco de la asignatura porque los vamos a estar retando cada vez que no lo hagan. Y por otro lado, por ejemplo, un gráfico de barras también funciona a partir de la instruction table que expliqué antes. Y acá lo que le digo, bueno, el nombre del eje X, el nombre del eje Y. Acá le estoy marcando la escala, ¿sí? Y el título. Fíjense, ahí. Luego lo que pueden hacer es reproducir en RStudio todo esto que estoy mostrando, simplemente copiando y pegando el código. Para variables continuas tenemos, por ejemplo, el histograma. Esto ya viene desde estadística, pero básicamente voy a mostrar cómo funciona. Yo le voy a pasar la variable, el título, el eje X, la leyenda del eje X, la leyenda del eje Y, y acá está el histograma resultante, ¿sí? Fíjense que aquí lo que hace un histograma básicamente es mostrarnos cuál es la distribución de la variable a partir de distintos buckets o contenedores, ¿sí? Yo acá le estoy definiendo, y lo que está diciendo es que los valores que están entre 4 y supongamos 4,5 de la variable largo del sépalo muestran esta frecuencia de 5, entre 4,5 y 5 muestran esta frecuencia de más de 25, y así, fíjense, entre los valores que toma la variable y la frecuencia con la que los toma, voy a ir viendo o encontrando la distribución o la forma de esa variable. Una cuestión importante acá hay otro de los parámetros de la función ist para graficar histograma, en los cuales yo puedo determinar cuál es el ancho del contenedor, ¿sí? Entonces de esta manera yo podría ser más exhaustivo o más generalista. Bueno, estudiamos las medidas de posición o de centralidad fundamentalmente. Otras cuestiones que podemos ver son medidas de dispersión, que básicamente nos van a mostrar qué tan distintos o similares tienden a ser las observaciones respecto de un valor particular. ¿Sí? Esos valores particulares en general
están asociados a medidas de posición o medidas de centralidad de tendencia central, como los que vimos antes. Por ejemplo, lo que podemos ver a través del rango, ¿sí? Es qué distancia hay entre el valor máximo de la variable y el mínimo. Fíjense acá entre el máximo y el mínimo hay un 3.6. Acá lo que estoy haciendo es aplicando el máximo y el mínimo y restándolo, o podría utilizar la función range que me va a devolver el valor mínimo y el máximo. Fíjense que la diferencia entre estos dos efectivamente es 3.6. También podría calcular la varianza con VAR, ¿sí? Que es la sumatoria de las diferencias cuadráticas con respecto a la media, esto ya lo conocen, y el desvío estándar, ¿sí? Fíjense, VAR y SD nos va a permitir ver estas otras medidas de dispersión. Otras medidas de dispersión que podemos ver o conocer son los percentiles, ¿sí? Hay un caso particular muy conocido que es el de los cuantiles, ¿sí? Pero un percentil básicamente lo que va a hacer es ir cortando en segmentos la distribución de un P%, ¿sí? Si yo defino que mi percentil va a ser 10, lo que voy a hacer es tener un corte en el 10%, que me va a agrupar entre los valores entre el 0 y el 10%, otro entre el 10 y el 20, otro entre el 20 y el 30, y así hasta 100. En el caso de los cuantiles, lo que sucede es que lo va a agrupar, va a tener 4 cortes, ¿sí? Eh, el del 25%, el del 50%, el del 75% de los valores y el final del 100%, ¿sí? ¿Cómo lo implementamos en R? Bueno, la función es cuantil, le pasamos cuál es la variable que queremos, y un segmento. Este segmento también podría ser un vector, una lista con los distintos cortes. Esta función sec lo que hace es generar una secuencia entre 0 y 1, cortando de 0 a 25. ¿Sí? Entonces el primero va a ser 0, el segundo 25, el tercero 50, el tercero 75 y el siguiente es 100. Y de esta manera estamos emulando el cuantil. Con el percentil acá, este sería el percentil 10, iría cortando de 10 en 10. Desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Una de las cuestiones a partir de las cuales podemos retomar la idea anterior es el gráfico de cajas o el diagrama de cajas que brinda información sobre la posición y la dispersión, la simetría de la distribución y los valores atípicos, ¿sí? Fíjense que este diagrama de cajas sí se tiene bigotes, ¿sí? Por un lado se ve la caja donde el extremo superior es el cuantil 3, el extremo inferior es el cuantil 1, y este cinturón que se ve en el medio de la caja está marcado por la mediana o cuartil 2, ¿sí? Luego lo que tenemos es una extensión de los bigotes que lo que va a mostrar es cómo se extiende la distribución hasta un determinado punto donde se empiezan a considerar estos valores como outliers, ¿sí? ¿Cuál es este valor? Bueno, es la última observación inferior al cuartil 3 más el rango intercuartil. El rango intercuartil es básicamente 1.5 por la diferencia del cuartil 3 respecto al cuartil 1. Es un valor arbitrario, pero que de alguna manera busca encontrar una, una garantía respecto a este tipo de medidas, ¿sí? Lo mismo sucede hacia abajo, ¿sí? De acá lo que podemos ver es, bueno, por un lado las medidas de posición, pues estamos viendo los cuartiles, estamos viendo la mediana, perdón. Por otro lado podemos ver la simetría de la distribución, porque fíjense en este caso, la distribución no es simétrica, se ve que la mayor cantidad de valores de la distribución están agrupados hacia la izquierda de la distribución, es decir, entre el 0 y la mediana, hay un sesgo hacia la izquierda y luego la distribución se estira hacia los valores máximos, pero con frecuencias menores. Y luego podemos ver los valores atípicos que van a ser estos puntitos que se encuentren por encima del bigote cuando estamos hablando de la máxima y por debajo del bigote cuando estemos hablando de la mínima. ¿Cómo se implementa en R? Bueno, está la función boxplot. Yo acá hago un boxplot bastante especial porque digo que dibuje una caja por cada una de las especies, ¿sí? Que dibuje el boxplot del sepal length, pero en función de la especie, entonces me va a dar una caja distinta por especie. Esto es interesante porque permite observar que hay distintos valores para cada una de las especies de esta planta. Bueno, y acá ven, por ejemplo, la distribución que pareciera ser la más simétrica es la de la acetosa,
y la virgínica, por ejemplo, tiene un sesgo hacia la izquierda, ven que la mayor cantidad de valores está agrupado entre la mediana y eh, los valores inferiores. En cambio, hacia arriba esta distribución se estira, ¿sí? Y acá vemos un outlier, por ejemplo. Bien, ahora analicemos las medidas de dispersión desde un esquema gráfico, ¿sí? Recuerden que la dispersión lo que queremos ver es cuán juntas o cuán separadas están las observaciones de una variable en una distribución. Una de las formas de verlo, la más conocida, es el diagrama de dispersión, ¿sí? También llamado scatter plot, donde podemos ver tomados de a dos variables, los puntos, ¿sí? Fíjense acá vemos el ancho del sépalo por un lado y el largo del pétalo por el otro, ¿sí? Acá se ve cortada la imagen, pero fíjense que además lo que hicimos fue, esto es interesante, porque permite ver cuán asociadas también están las variables, cómo se dispersan a lo largo de, de la distribución o de la escala, pero también cómo se asocian estas dos variables. Fíjense que hay como una asociación positiva acá, y lo que hicimos además fue pintar las observaciones de acuerdo a qué especie corresponden, y las fuimos pintando en distintos colores. Un diagrama interesante en este sentido es Spice, porque lo que me hace es un todos contra todos, y yo puedo ver de esta manera cómo es la relación, por ejemplo, aquí, entre sepal weight y petal length, ¿sí? Esto es simétrico, ¿qué quiere decir? Que acá también estoy viendo la relación entre sepal weight y petal length, pero con los ejes invertidos. Luego vamos a analizar la asociación. Bueno, si bien Scatterplot que vimos antes sirve para asociación, veámoslo desde el punto de vista cuantitativo. Lo que vamos a tener para asociación es la covarianza, ¿sí? El problema de la covarianza es que depende de la escala de cada una de las variables, ¿sí? Entonces este valor no está normalizado. En cambio, en el coeficiente de correlación, que ya es más utilizado, ¿sí? Estos valores están normalizados y van a variar entre -1 y 1, ¿sí? Los valores que estén más cercanos en valor absoluto al 1, ¿sí? Va a decir que me va a indicar una posible relación entre esas dos variables. En este caso 0,96 me estaría indicando que hay una relación positiva entre petal length y petal weight, es decir, cuando crece la primera variable, crece la segunda. Si este valor fuera 0,96, también me estaría indicando relación, pero una relación inversa o negativa, donde crece uno y decrece el otro. Bueno, desde el punto de vista del análisis gráfico, lo podemos ver, como decíamos antes, con un scatter plot, y también lo podemos ver, por ejemplo, ¿sí? El scatter plot lo que tiene es en dos dimensiones, pero por ejemplo está un scatter plot en tres dimensiones, y yo puedo ir jugando aquí con cada uno de los ejes, ir rotándolo y ver qué sucede. Es más difícil, ¿sí? Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos cuando vamos a trabajar con visualizaciones es la dimensionalidad, ¿sí? El ojo humano es muy bueno, pero se complica ya avanzar sobre un esquema de visualización de más de tres dimensiones, no se puede en realidad. Bueno, vamos a tener que buscar generar artilugios o alternativas para empezar a meter muchas dimensiones en gráficos de dos dimensiones, ¿sí? Fíjense, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través del color de las marcas, a través de la forma de esas marcas, ¿sí? A través de distintos ejes, vamos a ir encontrando distintas alternativas. Fíjense, una alternativa, en este caso para ver o estudiar distintas dimensiones y que se pueda ver, es por ejemplo el gráfico de coordenadas paralelas. Fíjense, acá estoy viendo analizando una, dos, tres, cuatro dimensiones, y la especie que está incluida en el color de la marca, 5 dimensiones en un gráfico, digamos, de sencillo, ¿sí? Este gráfico es interesante. El problema que tiene es que cuando van creciendo la cantidad de observaciones, esto se va transformando en algo cada vez más borroso que no permite analizar detenidamente. Pero es interesante porque fíjense, en este caso sí se puede ver algunos comportamientos. Por ejemplo, la especie negra se ve que en general tiene valores pequeños para sepal length,
valores más altos para sepal white y valores muy bajos para petal length y petal white, ¿sí? Fíjense cómo nos permite ver todas las observaciones o todas las características de una especie a través de un único gráfico. Y acá pintándolo, por ejemplo, distintos colores, yo acá le digo si la especie es setosa lo pinto de rojo y si es otra lo pinto de gris. Fíjense, yo acá puedo analizar la especie setosa en función del resto, ¿sí? Bueno, hasta aquí algunos elementos de análisis exploratorio de datos implementados en R para que nos vayamos amigando con el lenguaje de programación R y también vayamos recordando algunos conceptos que ya vimos en estadística.